Me llamo Isabella Benz y a los 28 años crucé la puerta de mi casa de la infancia por primera vez en 5 años. No hubo bienvenida ni abrazo. Solo el frío silencio de una casa que ya había decidido que yo no pertenecía dentro. Estaban riendo durante la cena. Lucas, mi hermano, era alabado por otro ascenso. Yo ni siquiera tenía un asiento en la mesa. Todavía me veían como la difícil, la decepción. El error que eligió el ejército en lugar de hojas de cálculo y trajes. Pero no regresé buscando su aprobación. Esa noche, mientras tragaba el silencio amargo, un pensamiento resonaba en mi mente: tú me hiciste invisible. Mañana te haré mirar. Si alguna vez has sido borrado por tu propia familia, esta historia es para ti. El comedor no había cambiado, misma mesa de caoba, misma lámpara que siempre parpadeaba en la bombilla izquierda, pero el aire se sentía diferente, más denso. Como si hasta las paredes contuvieran el aliento. Ann, dijo mi madre, entrando desde la cocina. ¿Has vuelto? Sin sonrisa, sin calor, apenas levantó la vista de la bandeja con pollo rostizado que llevaba. Debes estar cansada, Lucas acaba de ser ascendido otra vez, ya sabes, director ejecutivo. Título grande, te asentí, pero ella ya me había dado la espalda. Lucas entró con paso seguro, como si fuera dueño del lugar, traje Armani, reloj llamativo, esa sonrisa arrogante que solo había crecido con los años. Hola, hermana, dijo casualmente. Ni siquiera mirando a los ojos. ¿Sigues con lo de soldado? Abrí la boca para responder, pero ya estaba en su siguiente monólogo, un gran proyecto que lideraba, una posible fusión, una cena elegante con una CEO llamada Rachel Thorne. Mi papá se inclinó, los ojos brillando de orgullo. Está llevando el nombre de la familia a nuevas alturas. Yo me quedé ahí, invisible de nuevo. En la cena tomé el asiento más alejado del centro de atención. Nadie preguntó por mi vida, de todos modos, conté una historia sobre una misión de mantenimiento de la paz que acabábamos de terminar. Pero a la mitad mi madre interrumpió: Ashley acaba de abrir su propia clínica, ¿no es maravilloso? Tan elegante y lista, Lucas resopló. Honestamente, Izzy, ¿qué futuro hay en el ejército? Todo esfuerzo, nada de gloria, no es precisamente respetable. La mesa se rió. Yo no apreté el tenedor, las palmas me sudaban, el corazón me latía con fuerza. Pero mantuve el rostro neutral porque sí les dejaba ver, aunque fuera un destello de dolor. Ellos ganarían. Después de la cena, me paré frente al espejo del pasillo. Mi reflejo parecía calmado, pero yo sabía la verdad. Quieren olvidar quién soy, muy bien. Mañana se lo recordaré fuerte y claro. Supongo que siempre supe que era la pieza extra, la que no encajaba del todo en la foto familiar. Mi primer recuerdo de sentirme menos empezó con un cumpleaños. Cumplía 8 años. Había pedido un telescopio, nada lujoso, solo uno que vi en un catálogo de tienda por departamentos. Me encantaban las estrellas, entonces me hacían sentir pequeña, pero de una forma buena. Como si hubiera algo más grande que las discusiones de la sala o la decepción de mi madre. En cambio, recibí un suéter rosa, de lana que picaba, con un lazo cosido en el cuello. ¿No es lindo?, había dicho mi madre, tan femenino. Lucas, por otro lado, cumplió 10 una semana después. Todo el patio trasero se transformó en un barco pirata. Recibió un lanzador Nerf, una bici nueva y un pastel con forma de cofre del tesoro. Papá se disfrazó de capitán, mamá grabó todo, todos aplaudieron cuando Lucas rompió la piñata. Yo solo miré y aplaudí porque eso es lo que hacen las buenas hermanas, ¿no? Más tarde esa noche pregunté por qué no tuve una fiesta como la suya. No eres el tipo de chica que necesita todo eso, dijo mi madre, descartando mi pregunta como si fuera pelusa en su blusa. Además, las chicas deberían ser más modestas. Lo que escuché fue: no importas tanto. No eran solo los cumpleaños cuando Lucas y yo peleábamos, porque seamos honestos, todos los hermanos pelean. Yo siempre era la que recibía la culpa. Isabella, deja de provocarlo, tú eres mayor. Compórtate como tal. Pero no era mayor. ¿Sabes lo sensible que es tu hermano? Sensible. Una vez me encerró en el ático por 1 hora porque le gané en Monopoly. Pero cuando grité pidiendo ayuda y papá me encontró, me castigaron a mí. A Lucas le dieron helado en la escuela. Yo trabajaba duro, tenía todas las A, asistencia perfecta. Hasta un trofeo de ortografía en 4º grado. Lo llevé a casa radiante, esperando algún reconocimiento, cualquier cosa. Mamá lo miró y dijo: está bien, cariño, pero ¿viste el dibujo de Lucas? Es tan creativo. Su dibujo era un perro hecho con palitos y 3 patas. Hasta el refrigerador contaba la historia, su examen de matemáticas con un 72 pegado con imán. Mi cinta de feria científica guardada en algún cajón con cupones vencidos. Dejé de mostrarles cosas después de eso. En cambio, encontré rincones para desaparecer, libros, fútbol, club de ciencias, lugares donde el esfuerzo importaba más que el encanto, donde nadie me pedía sonreír más o ser menos intensa. Pero incluso ahí, las comparaciones me seguían. ¿Por qué no puedes ser más como Ashley?, preguntó mamá una vez.
refiriéndose a una chica de la iglesia. Ashley tocaba el piano, usaba colores pasteles, nunca levantaba la voz. Ashley era material de esposa aparentemente, yo era demasiado ruidosa, demasiado obstinada, demasiado opinativa. Una vez escuché a papá decir, es inteligente, claro. Pero es difícil, lo decían como si fuera un defecto, algo con lo que había nacido, algo por lo que tendrían que disculparse con los demás. Para cuando llegué a la preparatoria, comencé a encogerme, no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de compartir historias. Dejé de pedirles que vinieran a los partidos de fútbol. Dejé de esperar que notaran los cursos preparatorios para la universidad que estaba tomando o las cartas de recomendación amontonándose en el cajón de mi escritorio. Pero lo que más dolía no era el silencio, era la manera en que aplaudían a Lucas, como se iluminaban sus ojos cuando él entraba en una habitación, como papá solía decir, ahora sí. Ese es mi hijo, después de una presentación de negocios que Lucas hizo para el concurso de emprendimiento de la escuela. Ganó el tercer lugar. Yo acababa de ganar el primer lugar en un concurso estatal de escritura esa misma semana. Nadie lo mencionó. No necesitaban decirlo, lo escuché alto y claro. Él era la estrella, yo solo un papel secundario que nunca eligieron intencionalmente. A veces me preguntaba si realmente me conocían. Si me conocían de verdad, como cuando odiaba el olor a lavanda, porque me recordaba al vestido que mamá me obligó a usar en el funeral de la tía Helen. Como siempre dormía con la puerta del closet un poco abierta, no porque tuviera miedo, sino porque me gustaba cómo la luz del pasillo entraba, como un guardia de seguridad. Pero nunca notaron esas cosas. Conocían el cereal favorito de Lucas, su número de zapato, su caricatura preferida de niño. En cuanto a mí, dudo que pudieran adivinar siquiera. La distancia entre nosotros no era ruidosa, no estaba hecha de bofetadas o gritos. Era silenciosa. Vivía en la forma en que lo escuchaban a él y me ignoraban a mí, en cómo recordaban sus logros y olvidaban los míos. En cómo siempre esperaban que yo me doblara y lo alababan solo por presentarse. Recuerdo que una vez en octavo grado me quedé toda la noche ayudando a mamá a limpiar el garaje. A la mañana siguiente, ella le dijo a Lucas lo servicial que había sido por mover 2 cajas. Ese día comprendí que algunas personas no te quieren menos por lo que haces, sino por quién eres. Y en esa casa nunca iba a ser Lucas, así que comencé a construir una nueva versión de mí misma en silencio, una que no pudieran tocar, una que no vieran venir, pero aún llevaba el dolor, silencioso y punzante, como una astilla bajo la piel, lo suficientemente pequeño para ignorarlo la mayoría de los días, pero lo suficientemente profundo para sangrar cuando se presionaba. Cumplí 17 años. Había hecho las paces con una verdad que ningún niño debería tener que aceptar. Si quería paz, tendría que dejar el campo de batalla que llamaba hogar. En la escuela. Me estaba yendo bien, capitana del equipo de fútbol, la mejor en física y voluntaria, los fines de semana en el refugio local. En papel, parecía alguien de quien cualquier padre estaría orgulloso. Pero mis padres no leían mi historia. Estaban demasiado ocupados, citando la última presentación de Lucas o cómo había brillado en un juicio simulado en su campamento. De negocios él seguía siendo promedio, pero promedio envuelto en carisma. Eso bastaba. Mientras tanto, yo aplicaba a universidades en secreto. No les conté sobre las becas, las cartas de aceptación anticipada, ni los reclutadores que llamé. Estaban rondando como halcones. No importaba, nada parecía importarles. Pero lo único que no pude guardar para mí fue la decisión que cambiaría mi vida. Me iba a enlistar en el ejército, no solo para la universidad, sino a tiempo completo. Justo después de graduarme, no era una rebelión, era claridad. En el momento en que lo dije en voz alta, durante la cena, todo cambió. ¿Estás bromeando?, preguntó papá dejando caer el tenedor. Mi madre se congeló masticando. Luego soltó una risa cortante. ¿Es una fase? No es una fase, dije en voz baja, es lo que quiero. Me miraron como si hubiera anunciado que me unía a un circo. Lucas simplemente rodó los ojos. Wow, no puedo esperar para contarles a todos que mi hermana se fue a jugar a la soldado. Estás desperdiciando tu vida, me cortó papá. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Que criamos a una desertora. No, voy a desertar, respondí. Me graduaré con honores y con una oferta completa. Mamá golpeó la mesa. ¿Por qué no puede ser normal? Porque siempre tienes que ir en contra de nosotros. No respondí porque ya sabía la verdad, nada de lo que eligiera sería correcto. A menos que fuera primero su elección. Desde ese día, la casa se volvió más fría. No hablaban de mi alistamiento, no hacían preguntas. No asistieron a mi ceremonia de juramento. Papá dijo que estaba ocupado en un evento de golf con un cliente. Mamá ni siquiera fingió tener una excusa. Solo vino mi mejor amiga Ava. Me sostuvo la mano cuando firmé los papeles, lloró cuando abordé el autobús hacia la instrucción básica.
Mi madre ni siquiera mandó un mensaje, el entrenamiento básico fue brutal, no solo físicamente, sino emocionalmente. Te despojaba hasta dejarte cruda. Pero por primera vez no me encogía para encajar, corría hasta que mis pulmones ardían. Fallaba, aprendía y lo intentaba de nuevo, me empujaba más allá del agotamiento. Más allá de las voces en mi cabeza, que sonaban sospechosamente como las de mi madre. Eres demasiado sensible, no eres lo suficientemente fuerte, nadie te tomará en serio. Pero mi sargento de instrucción sí, también mi unidad. Ya no era la difícil. Era la soldado Benz. Recuerdo la primera vez que me reconocieron por mi desempeño. Nuestro oficial al mando me apartó, me miró a los ojos y dijo, no renuncies, eso es lo que importa. Llamé a casa esa noche, quería compartir la victoria, no por su aprobación, sino para ser vista. Hola, papá, dije. Hoy me reconocieron, fui la mejor de mi unidad de navegación de campo. Hubo una pausa, larga luego. Bueno, espero que te estén pagando lo suficiente para que valga la pena. CLIC.N felicitaciones. No estoy orgulloso de ti, solo dinero, como si lo único que valiera la pena medir fuera un sueldo. Unos meses después, gané mi primer ascenso. Todavía recuerdo el peso de esa insignia cuando me la colocaron en el uniforme, sólida, real. Ganada, llamé a mamá, esta vez aún aferrada a un hilo raído de esperanza. Ella contestó con su habitual tono de obligación cortés. Solo quería que supieras que me hicieron especialista. Es temprano, dijo ella, dicen que es porque he mostrado potencial. De liderazgo, hizo una pausa. Especialista, eso es menos que sargento, ¿verdad? Sí, pero, bueno, suspiró. Al menos te cubren el seguro médico ahora, ¿o sigues dependiendo del gobierno? La voz de Lucas sonó de fondo. Dile, me acababan de ofrecer un lugar en el grupo de trabajo de innovación de Rachel Thorne. Colgué antes de poder escuchar el resto. Ese fue el día en que dejé de llamar. Uno pensaría que sería más fácil, que con cada paso adelante su ausencia dolería menos. No fue así. Con cada medalla, cada misión, cada momento en que me mantenía ergida, había una voz dentro de mí susurrando, ojalá ellos vieran esto. Pero otra voz, que poco a poco se hacía más fuerte, seguía diciendo, está bien que no lo hagan. La primera vez que escuché de verdad esa segunda voz fue después de una operación nocturna en el desierto que salió mal. La gente se congeló. Yo no. Después, mi oficial al mando me apartó. Tienes algo que la mayoría no tiene, dijo. Lideras a través del fuego. Esa noche, sentada bajo un cielo tranquilo, me di cuenta de algo. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba convirtiendo en alguien que ellos nunca entenderían. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez no necesitaba su validación. Tal vez nunca la necesité. Comencé a escribir cartas que nunca envié, llenas de cosas que desearía poder decir, como, me lastimaron. Pero construí algo fuerte a partir de esas cicatrices. Intentaron hacerme pequeña, pero igual crecí y eligieron a Lucas. Yo me elegí a mí misma. En una carta escribí, nunca sabrás el peso del silencio en el que me dejaste. Pero lo llevé y aprendí a convertirlo en armadura. La doblé cuidadosamente, la guardé en mi diario y la dejé ser suficiente para cuando cumplí 3 años de servicio. El dolor de ser invisible se había transformado en otra cosa. Resolución dejé de perseguir su reconocimiento, empecé a construir una vida que no los tenía a ellos en el centro. No por odio, ni siquiera por ira, sino porque finalmente entendí que no tienes que seguir sangrando solo para demostrar que estás herido. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dejar de pedir amor a personas que se niegan a dártelo. La gente siempre pregunta, ¿cuál es la parte más difícil de empezar de nuevo? Esperan que digas miedo, incertidumbre, lo desconocido. Pero para mí fue el silencio. No ese silencio pacífico, sino el que se instala en los huesos cuando no tienes a quién mandar un mensaje. A quién llamar cuando tu teléfono está en silencio. En tu cumpleaños, cuando no hay un paquete de cuidado esperándote en la sala de correo de la base. Cuando tu nombre no está guardado como favorito en los contactos de nadie. Ese es el silencio que encontré cuando comencé mi primer destino a largo plazo, después del entrenamiento básico de especialista. Isabella Benz, 20 años, sola, la base. Ni siquiera estaba en una ciudad, solo aire congelado. Pavimento agrietado y edificios tan grises que parecían fantasmas. Mi habitación en los barracones era más como un closet de almacenamiento. Paredes de concreto, 2 camas angostas, una bombilla parpadeante y una compañera de cuarto que casi ni me reconocía. Ella escuchaba música con audífonos baratos cada noche, alta y enojada. Nunca hablábamos. Salvo cuando era estrictamente necesario, no importaba. No estaba ahí para ser amigos. Estaba ahí para trabajar, para probarme, para correr más rápido que las partes de mí que no sabía cómo arreglar. Tomaba todos los turnos que podía, guardias nocturnas, mantenimiento, simulacros.
Chequeos extras de logística me ofrecí. Para patrullas, entrenamiento en clima, simulaciones de emergencia, cualquier cosa que mantuviera mi calendario lleno y mi mente en silencio, me hice una reputación de ser confiable, eficiente. Incansable, nadie sabía que no intentaba serla. Mejor, solo intentaba mantenerme invisible el tiempo suficiente para sobrevivir. Hubo días que me olvidaba de comer, noches que no dormí más de unas pocas horas, vivía de fideos instantáneos. Barras de proteína de máquinas expendedoras y el café, más amargo que existe. En algún momento, entre ese torbellino de semanas, mi cuerpo comenzó a fallar, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Lo ignoré, tomé analgésicos. Bebí más agua y seguí adelante. Si me detenía, podría recordar que alguien estaba mirando. Y luego llegó el miércoles, había pasado 6 horas afuera, solucionando una antena de comunicaciones congelada durante una tormenta. La lluvia se mezclaba con el sueño, mis guantes estaban empapados, el estómago vacío, las manos temblando tanto que se me cayó el destornillador 2 veces. Cuando me levanté, el cielo giró de lado. Traté de gritar, pero el mundo ya se había vuelto negro. Desperté con el pitido de los monitores, las luces brillantes de la clínica y un dolor punzante en la parte posterior del cráneo. Me habían quitado la chaqueta y las botas. Un suero goteaba fluidos en mi brazo y sentado en la silla junto a mi cama, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, estaba el sargento Miller. Miller no era lo que llamarías cariñoso. Era famoso por las inspecciones sorpresa y por regañarte si llevabas el cuello del uniforme torcido. Una vez hizo que alguien reorganizara todo su casillero porque un calcetín estaba fuera de lugar. Pero la expresión en su rostro no era de enojo. Era preocupación. Asustaste mucho a Jenkins, dijo sin mirarme, te encontró boca abajo. En la bahía, sentía la garganta como papel de lija, logré decir. Me desmayé. Azúcar baja, deshidratación, hipotermia leve, negó con la cabeza. Tuviste suerte, podrías haberte partido el cráneo con esa rejilla de metal. Intenté sentarme y él levantó la mano. No, solo escucha. Se paró. Caminó de un lado a otro y luego se detuvo al borde de la cama. ¿Crees que nadie se da cuenta? Que si corres lo suficientemente rápido y por suficiente tiempo, nadie verá lo que te persigue. Lo miré y suspiró. No eres la primera soldado que usa el dolor como armadura. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se volvió a sentar. Nadie se preocupa por ti, ¿verdad? Aparté la mirada. Esa respuesta no necesitaba palabras, entonces sacó de su abrigo una barra de avena con chocolate aplastada. La puso suavemente en la mesa a mi lado. Come algo. Duerme más de 3 horas y, por el amor de Dios, deja de intentar morir por personas que ni siquiera están mirando. Su voz no se suavizó, pero sus ojos sí. Esa noche me senté al borde de mi litera, todavía en una neblina. La clínica me había dado de alta con órdenes de descansar. Ignoré la mitad, pero no tiré la barra de proteína, la miré durante horas antes de abrir el envoltorio. Sabía cartón y cuidado, no era el sabor lo que importaba, era lo que significaba. Alguien me vio, no por lo que podía producir, ni por el uniforme que llevaba, ni por lo duro que podía aguantar el dolor. Solo yo, el sargento Miller nunca volvió a mencionarlo. Pero desde ese día, las cosas cambiaron, no me vigilaba, no indagaba, no hacía preguntas. Pero noté los guantes que dejaba en mi casillero cuando la temperatura bajaba de 0, el café caliente de repuesto en la mesa después de los informes matutinos. La forma tácita en que siempre dejaba espacio para mí al fondo del salón. No, intentaba arreglarme, solo se presentaba. Y en un mundo donde nadie se había presentado por mí, a menos que lo ganara. Eso lo significaba todo. Me di cuenta de que la conexión no siempre es un gran gesto. A veces es una barra de proteína y una voz dura, diciéndote que descanses porque importas. A veces es alguien que te observa cuando caes y te ayuda a levantarte en silencio, con dignidad. Sin pedir gracias, para alguien que había pasado toda su vida rogando ser vista, ese pequeño acto fue el comienzo de algo grande. No confiaba fácilmente, no entonces, después de toda una vida siendo juzgada, ignorada o reducida a la decepción de alguien, era natural mantener muros, sonreír cortésmente, dar respuestas cortas. Dejar que la gente pensara que me conocía sin permitir que se acercaran. Pero a veces la sanación se cuela por grietas que no sabías que tenías. Y empezó, de todos lados, en la noche de póker, fue el sargento Miller quien me llevó, no literalmente. Pero casi, vienes, dijo, no hay negociación. No trabajas esta noche, no limpias equipo, vas a sentarte con otros seres humanos y jugar a las cartas como una persona normal. Murmuré algo sobre reportes de equipo. Él levantó una ceja. Eso fue todo, así que fui. Me senté en una esquina de la carpa destrozada, con los brazos cruzados, observando a los demás bromear y reír como si ninguno estuviéramos a miles de kilómetros de casa, con arena en las botas y fantasmas en la cabeza.
Alguien me pasó una soda, otro deslizó la baraja por la mesa, un tercero, el cabotán, guiñó un ojo. No te preocupes. No te vamos a devorar. A menos que ganes. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Esa noche no gané, pero reí. No la risa educada, ni la sonrisa y el asentimiento para que no pregunten. Una risa tonta y estúpida, con un resoplido, cuando alguien hizo una apuesta ridícula y Lane dejó caer todas sus fichas al suelo. Se sintió extraño y hermoso. Después de eso, algo cambió, la gente empezó a invitarme a cosas, noches de película, entrenamientos, incluso solo caminar juntos al comedor. Y poco a poco dije que sí, dejé de esconderme en mi litera. Empecé a comer con el equipo, en lugar de sola. Me quedé hasta tarde para ayudar a Jules con un problema en un dron. No porque me lo asignaran, sino porque realmente me importaba. Comencé a hacer preguntas durante los informes, a guiar a los soldados nuevos y a pedir ayuda cuando alguien la necesitaba. Y para mi sorpresa, me escucharon. Me vieron, no como mi familia a través del lente de la decepción o la comparación, sino por quién estaba llegando a ser, no por quien no logré ser, una noche, durante una guardia de medianoche. Me encontré sentada junto a la sargento Méndez. Ella era mayor que la mayoría de nosotros, una enfermera retirada convertida en médico de campo, dura como el acero, con ojos como acero y manos que habían visto demasiado. No hablamos por un rato. Solo compartimos un termo de café terrible y miramos el horizonte vacío. Luego dijo en voz baja, tuve un hermano, su voz no tembló. Pero las palabras tenían peso, no volvió de su segundo despliegue, siempre decía que se sentía más en casa allá que en su propia casa, no dije nada por un largo rato. Luego dije, mi familia no ha llamado en casi un año. Ni siquiera un mensaje, ella asintió. La gente no siempre sabe cómo amar lo que no entiende. Luego me pasó una barra de granola. Por eso construimos nuestra propia maldita mesa. Esa frase se quedó conmigo. En los meses que siguieron construí mi mesa, no toda de una vez ni con ceremonia. Comenzó pequeña, chistes compartidos sobre pasta rehidratada, quejándonos por las ampollas. Quedándome hasta tarde para ayudar a la soldadorí con su agrupamiento en el tiro, interviniendo cuando la radio de alguien fallaba en medio de un simulacro. Estaba en la forma en que Lane siempre me guardaba el último pedazo de pastel de chocolate, en la forma en que Jules miraba para asegurarse de que me estaba hidratando después del trabajo de campo, en la forma en que Méndez no decía nada. Solo me lanzaba un trapo limpio cuando me veía demasiado agotada para pedirlo. Estaba en la tarjeta de cumpleaños que me metieron en el casillero, letra horrible, garabatos peores, pero lo mejor que había recibido en años. No era llamativo, pero era real, y por primera vez en mi vida. No sentí que tenía que ganarme cada onza de cariño, podía simplemente existir en él. Las cosas no eran perfectas, las misiones seguían siendo duras. Algunos días el silencio volvía, perdimos gente, otros fueron transferidos, pero ya no estaba sola, y cuando anunciaron la siguiente ronda de ascensos, no esperaba nada, había dejado de perseguir la validación. Pero entonces, en formación, aire frío, botas alineadas en la grava, con efecto inmediato, sargento de Estado Mayor Isabella Benz, los aplausos rompieron como trueno a algunos vítores. Una tos muy sospechosa de Miller que sonaba sospechosamente a un grito de ánimo. No busqué mi teléfono, miré a la izquierda, Jules tenía el puño en alto, Méndez sentía orgullosa. Lane, boquiabierto. Dijo, les tomó bastante tiempo, no necesitaba permiso de nadie para estar orgullosa. Ya tenía mi gente. Más tarde esa noche, alguien introdujo un pastel de verdad, nadie quiso admitir quién, pero sospechaba que fue tan. Siempre tenía demasiadas conexiones. Nos apiñamos alrededor de una mesa abollada en la sala de escombros, con glaseado en los uniformes, riendo hasta no poder respirar. Alguien brindó por la sargento de Estado Mayor Benz, que de alguna manera había convertido el sarcasmo en una herramienta de liderazgo. Otro añadió, y que finalmente aprendió a perder en el póker sin amenazar con voltear la mesa. Solo sonreí y absorbí todo, el ruido, lo ridículo y la sensación de que finalmente pertenecía a algún lugar. Antes pensaba que el amor solo contaba si venía de tus padres. Que si tu madre o tu padre no veían tu valor, significaba que no tenías ninguno. Ahora sé que no es así. El amor puede venir de las personas que te ven en tus peores días y aún así se sientan a tu lado, de quienes te molestan como familia, te defienden como hermanos y te dejan espacio sin exigir que te expliques. El amor no siempre parece sangre. A veces se parece a pastel en tus botas y risas en una carpa fría a la 1 de la mañana. Y tal vez, ese fue el cambio más grande de todos. Ya no necesitaba demostrar que valía la pena ser amada porque las personas correctas me habían mostrado que ya lo era. Llegó a las 7:12 am.
Solo un mensaje de texto, el evento de soluciones tecnológicas. De Lucas es mañana. Deberías ir sin saludo, sin puntuación, sin calidez, de parte de mi madre. Miré la pantalla, sin saber si reír o gritar. Después de todo, 5 años de distancia. Una cena silenciosa, donde me trataron como a una extraña y ni un solo seguimiento desde entonces. Se esperaba que dejara todo y asistiera. No porque me extrañaran, ni porque les importara, sino porque me querían en la audiencia, sentada, sonriendo, aplaudiendo, como siempre. Esa noche me acosté en mi catre en los barracones. Con los brazos cruzados, detrás de la cabeza, mirando las vigas de metal arriba, recordé la graduación universitaria de Lucas, imprimieron un enorme cartel que decía Felicidades Lucas. Nuestro orgullo, alquilaron un AIRM para la familia extendida. A mí me llamaron de último momento. Sí, vas, solo quédate atrás, ya estamos llenos. Llevaba el mismo uniforme planchado que acababa de ganar con honores. Nunca lo notaron, nunca preguntaron. A la mañana siguiente, me paré frente a mi casillero. El uniforme colgaba como un testigo silencioso, azul marino, almidonado. Pesado con medallas de las que rara vez hablaba. Una insignia sobre el pecho. Con Lancer extendí la mano y deslicé los dedos por la tela. Cada puntada me recordaba algo que ellos nunca vieron. La misión de 3 días que lideré en terreno helado, guiando a mi escuadra a salvo. Los reportes de bajas nocturnos que tuve que presentar después de perder a un soldado, la medalla que recibí tras navegar una evacuación imposible bajo fuego. Nada de eso les había importado jamás. Pero no lo llevaba por ellos. No, esta vez, abrí mi laptop y consulté la agenda del evento de soluciones tecnológicas. Ahí estaba él, Lucas Benz, orador principal, desarrollo estratégico, y justo debajo. Exhibición de contrato de defensa, proyecto Falcon. Mi pulso se aceleró. Había estado involucrada en Falcon desde sus primeros prototipos. Había informado a generales, ingenieros. Incluso al Congreso sobre el programa Lucas, ni siquiera sabía la diferencia entre UAV y SRM hasta hace un año. Y ahora él lo presentaba. Abrí un borrador de correo nuevo, asunto, confirmación de asistencia, estimada señora Thorne, soy la coronel Isabella Benz. Enlace actual del proyecto Falcon, bajo autorización del Departamento de Defensa, tengo la intención de asistir a la cumbre mañana como observadora militar oficial, por favor. Confirme credenciales para acceso completo a la sesión principal. Atentamente, coronel Isabella Benz. Su respuesta fue inmediata, breve, directa, nos honra. Coronel, credenciales preparadas. Nos vemos mañana. Hecho. No se lo dije a nadie, ni a Miller, ni a Méndez, ni a Jules. No se trataba de validación. Se trataba de reclamación. El resto del día me moví como si me estuviera preparando para el despliegue. Planché cada arruga de mi uniforme hasta que pudo sostener una hoja de cuchillo. Limpié mis botas hasta que reflejaban las luces del techo. Revisé la colocación de cada medalla según la guía de reglamento. Incluso pulí mi placa de identificación como si importara más de lo habitual. Y lo hacía porque esta vez no caminaba hacia el fuego enemigo. Caminaba hacia la sala donde siempre se había negado mi valor. En un momento me detuve y me miré al espejo. Y por primera vez no vi a la hija difícil. Vi a una líder, a una sobreviviente, a una mujer que había construido una vida desde cero, sin aplausos, sin atajos. Pensé en el abuelo, el único de mi familia que alguna vez sirvió. Me dijo una vez, el uniforme sobrevivirá a sus opiniones, llévalo por ti misma. Había muerto antes de que ganara mi rango, pero recordaba esa frase como una escritura. Pero la duda, llegó justo antes de apagar las luces, esa voz familiar. En mi cabeza, ¿y si aún te ignoran? ¿Y si se ríen? ¿Y si vas y no significa nada? Casi me quito el uniforme, casi. Pero entonces recordé otras voces, Jules dándome un cupcake después de un turno nocturno. Importas más de lo que crees. Señorita Méndez, después de que me quebré durante una operación de entrenamiento. Fallida, presentarse a veces es lo más valiente que harás. Incluso Miller, rudo y cortante, quien no ve lo que has hecho, no merece hacerlo. No aprobaron quién era, pero estuvieron conmigo. Así que mantuve el uniforme puesto, y mientras el sol salía detrás de mí, lanzando ángulos agudos por la ventana del barracón, me mantuve erguida, no para intimidar, no para impactar, sino para recordarme que ya había sobrevivido lo peor, ser invisible en mi propia casa. Y si alguna vez has tenido ese momento en que dejas de encoger para hacer a otros cómodos, en que eliges presentarte no por venganza, sino porque tu silencio ya no te protege, entonces entenderás lo que voy a hacer. Porque mañana no vengo como su hija, camino como yo. En el momento en que crucé las puertas de cristal de la sede de Tech Solutions, algo cambió, no solo dentro de mí, sino en el ambiente. La seguridad escaneó mi placa, levantó la vista a mi uniforme y de inmediato se irguió. Buenos días.
coronel, dijo el oficial con un respetuoso asentimiento. La conferencia es en el tercer piso. La silla Thor la espera, respondí con un asentimiento y entré al ascensor. Sin vacilación, sin duda, mis botas resonaban con autoridad. Cada paso una declaración. El tercer piso estaba lleno de energía, asistentes tecleando furiosamente en tabletas, ejecutivos tomando un espresso de último minuto, equipos de cámaras revisando micrófonos. Todos se movían, excepto una persona, Lucas, en el centro, rodeado de personal, tableta en mano, dando órdenes, sonriendo como el rey del edificio. No me notó al principio, pero cuando lo hizo, se detuvo en medio de la frase. Su expresión osciló entre confusión, incredulidad y pánico. Su mirada bajó al uniforme, la placa con mi nombre, las medallas, y luego levantó los ojos para encontrarse con los míos. No pudo terminar. No parpadeé ni me inmuté. Detrás de él, mi padre salió de una sala lateral, todavía alto, todavía imponente en su traje a medida. La misma presencia autoritaria abajo, la que solía encogerme. Hasta hoy sus ojos se agrandaron y por un instante pareció inseguro, como si el suelo bajo sus pies no fuera tan firme como había sido durante décadas. Los dejé mirar. Dejé que permanecieran en ese momento, que comprendieran que me habían subestimado demasiado tiempo. Coronel Vance, la voz vino desde la izquierda. Rachel Thorne siguió, segura, implacable, poderosa, extendió la mano. Es un honor tenerla aquí, gracias, dije estrechando su mano con firmeza. Ella se volvió hacia el equipo detrás de ella. Para quienes no hayan tenido el placer, esta es la coronel Isabella Vance, enlace del Departamento de Defensa con Falcon. Hoy estará observando y asesorando. Su voz no subió, pero el mensaje retumbó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Lucas se movió incómodo. La mandíbula de mi padre se apretó, pero yo ya caminaba al lado de Rachel hacia la sala principal de conferencias hasta adentro. Filas de sillas de cuero daban frente a una pantalla enorme. La primera fila estaba reservada para altos oficiales. Había una placa con el nombre Cole Vance. Me senté, tranquila, imperturbable. Lucas fue el siguiente en presentar. Se movía nervioso con el control remoto mientras la gente iba entrando. Cuando empezó, su tono había cambiado. La confianza seguía ahí, pero ahora sonaba forzada, tensa. Pasó diapositivas, proyecciones, gráficos, costos, beneficios. Lenguaje vacío. Luego llegaron las especificaciones de Falcon. Vi que venía el error. Se equivocó con los números, describió. La interfaz incorrecta, confió mal la terminología. Un ingeniero, 2 filas detrás de mí, susurró, eso no es correcto. Levanté ligeramente la mano. Lucas, dije con voz firme. ¿Quieres decir el bucle de retroalimentación de espectro dual en el paquete ISR de rango medio de Falcon? Él se detuvo, abrió la boca. La cerró. Sin, dijo finalmente que incline la cabeza, porque ese bucle es parte de un protocolo separado. Lo que describes es el filtro de latencia en la analítica de nivel 1. Algunas cabezas se giraron. RACH y L. Me miró. Coronel, ¿quiere aclarar? Me levanté y caminé al frente como si fuera mío. Porque lo era, con su permiso, dije asintiendo a Rachel. Enviaré las especificaciones actualizadas y los datos de simulación. La última ronda de pruebas mostró una mejora del 12% una vez que integramos aprendizaje adaptativo en el flujo de puntería. Rachel asintió. Por favor, hágalo. Ese es el nivel de detalle que necesitamos. Lucas parecía como si alguien le hubiera quitado el aire de la habitación. El resto de la sesión se volvió un triunfo silencioso. Cada pregunta sobre Falcon llegaba a mí cada vez que Lucas tropezaba. Nadie lo salvaba, nadie me interrumpía, nadie cuestionaba mi autoridad. No me jacté, ni siquiera lo miré. Simplemente hice lo que siempre hacía, presentarme, hablar claro. Liderar en silencio, y ellos me siguieron. Después de la ronda de preguntas, Rachel se inclinó hacia mí. ¿Le importaría quedarse para el informe ejecutivo? Por supuesto, dije mientras me levantaba. Mi padre apareció a mi lado. Isabella, me giré. Se veía más pequeño de alguna manera. Su voz bajó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le di la misma respuesta que había ensayado 100 veces. En silencio, nunca preguntaron. Luego me alejé. En la sala del informe, Rachel me presentó no solo como enlace, sino como la autoridad principal de defensa en Falcon. Todas las revisiones, dijo, pasarán por la coronel Vance de ahora en adelante. Ella tiene la aprobación final. Silencio. Luego, asentimientos tranquilos. Sentí a Lucas detrás de mí, mirando. Furioso e impotente. Uno de los ingenieros se volvió hacia Rachel y susurró, está relacionada con Thomas. Rachel levantó una ceja. Thomas es su padre. No se escucharon suspiros, pero estuvieron ahí en el cambio de postura y las miradas. Rachel miró a mi padre. Nunca mencionó que su hija era coronel. Él aclaró la garganta. Nunca surgió. Rachel sonrió apenas.
Pues, ahora sí, al terminar, me puse derecha y ajusté el uniforme, prepararé la documentación revisada y programaré las reuniones de seguimiento con los líderes de integración, dije, calmada, eficiente. En control me giré hacia Rachel, gracias por la plataforma. Ella asintió, gracias por la claridad. Salí sin mirar atrás. No lloré, no grité, no me derrumbé. Porque el verdadero poder no está en hacerlos sentir pequeños, sino en darte cuenta de que nunca los necesitaste para ser real. Pero hoy me vieron. Y si alguna vez has vivido el momento en que alguien finalmente reconoce tu valor, no por culpa, no por lástima, pero porque te mantuviste ahí indiscutiblemente entera, entonces sabes exactamente lo que esto fue. Y era solo el comienzo, ni siquiera me había cambiado el uniforme cuando llegó la primera llamada. La cumbre de Tech Solutions había terminado apenas una hora antes, estaba en la parte trasera de un viaje tranquilo, mirando por la ventana. Aún, intentando calmar mi ritmo cardíaco cuando mi teléfono se iluminó. Papá, admiré el nombre por un momento, solo verlo tensó mis hombros. Luego contesté. Isabella, comenzó, voz baja, como si no estuviera seguro de cuán alto podía hablar. Eso fue algo bastante impresionante. Esperé, no sabía qué decir finalmente, sobre tu posición. Tu rol, dijo, quiero decir. Sabía que estabas en el ejército, claro, pero no lo sabías porque nunca preguntaste. Tienes razón, admití. Había algo más en su voz, quizás arrepentimiento o miedo. Ese tipo de miedo que sienten las personas cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control de la narrativa. Quería decirte que estoy orgulloso. Hoy fuiste impresionante. Gracias, respondí, y lo decía en serio, pero no me sentí mejor. Me gustaría hablar más, tal vez almorzar la próxima semana. Solo nosotros dos. Cerré los ojos. La yo más joven habría dicho que sí de inmediato, desesperada por aferrarse a cualquier migaja de atención. Pero ella no era esa chica, lo pensaré, dije. Está bien, contestó. Cuídate, y si ese nombre, un relicario de la infancia, no dolió esta vez. Pero tampoco sentí que fuera mío. De regreso en la base, colgué mi uniforme, las medallas tintinearon suavemente contra la percha y por un segundo el silencio de los barracones me envolvió como una niebla. Me acosté en el catre, brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando el techo, exhausta. No físicamente. Emocionalmente hay un tipo de fatiga que llega después del subidón, ese para el que nunca te preparas. El que susurra, ¿conseguiste lo que querías? Entonces, ¿por qué todavía te sientes vacía? A las 10:47 p.m., mi teléfono volvió a sonar. Mamá. Debatí si dejarlo ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Lo hice, no hubo un hola. Solo, no entiendo por qué sentiste la necesidad de avergonzar a tu hermano, sí, parpadeé, perdón. Esa presentación era importante para Lucas, lo humillaste frente a sus compañeros, frente a ejecutivos, frente a Rachel Thorne. No fue algo personal, dije con calma. Solo estaba haciendo mi trabajo, podrías haber dicho algo en privado, como todas esas veces que me corregiste en privado. Como cuando me dijiste frente a toda la familia que Lucas tenía metas reales mientras yo jugaba a la soldado. No respondió. Continué. No planeé humillarlo, simplemente existí. Eso fue suficiente, hubo un cambio en su voz, más baja, más triste. Solo te extraño. No dije nada. Sé que no siempre hemos hecho las cosas bien, continuó, pero somos familia. Bellard, eso tiene que contar para algo, sentí que se me apretaba la garganta. Pero no dejé que me rompiera. No puedes llamarlo familia solo cuando te conviene, dije, no puedes desaparecer cuando lucho y luego intentar reconectar cuando tengo éxito. Nunca quisimos lastimarte. Pero tú lo hiciste, el silencio se alargó. Luego preguntó, ¿y ahora qué? ¿Nos cortas para siempre? No, dije, no los estoy cortando, estoy poniendo límites. Eso es lo que hacen las personas sanas. Ella suspiró, bueno. Espero que estés orgullosa de ti misma, cerré los ojos. Lo estoy. Luego colgué. No lloré, no esa noche, no a la mañana siguiente, ni siquiera cuando recibí el mensaje de Lucas. Has dejado claro tu punto. Espero que haya valido la pena. Sin enojo, sin remordimiento, solo desdén dio dolor, pero solo por un segundo. Porque en el fondo me di cuenta de algo. Él siempre supo quién era, solo que no quería admitirlo porque desafiaba su lugar en la historia. Al día siguiente salí al patio con una taza de café negro, aún en ropa de entrenamiento físico. El sargento Miller me vio desde el otro lado del césped y se acercó con las manos en los bolsillos. ¿Sigues viva?, dijo con una sonrisa irónica. Sí, apenas respondí. Ahora te ven. Ya no tienen opción. Nos quedamos en silencio un momento y luego lo dije en voz alta. Pensé que se sentiría más satisfactorio. La validación es adrenalina, dijo. Se acaba rápido. La paz tarda más, pero permanece. Lo miré. Siempre tienes una frase preparada. Leo galletas de la fortuna, contestó seco. Me reí. Realmente reí por primera vez en días. Esa noche saqué un cuaderno viejo y destapé un bolígrafo.
Sin correos, sin borradores, solo papel, tinta y yo, a mi familia. No me alejé para ser cruel, me alejé para respirar, para pensar, para vivir. Tal vez lo vean como abandono. Yo lo veo como autopreservación, he construido algo de lo que estoy orgullosa, y ya no estoy dispuesta a encogerme solo para encajar en la versión de mí que siempre han sostenido. Si alguna vez quieren conocerme de verdad, tendrán que encontrarme donde estoy, no donde me dejaron. Hasta entonces, no esperaré, Isabella. Si alguna vez tuviste que alejarte de personas a quienes antes suplicabas que se quedaran, conoces el dolor. Pero también la libertad. Y te prometo que la libertad vale la pena 3 semanas. Eso era lo que había pasado desde la cumbre, desde la confrontación, desde que tracé la línea, no llamadas, no mensajes. Y por primera vez, no perseguí el silencio con pánico. Lo dejé sentarse a mi lado. Como un amigo tranquilo. Comencé a reconstruirme, no con ruido ni drama, solo despacio. Cada mañana corría, no para escapar, ni para entrenar, solo para moverme. 5 millas antes del amanecer, el cielo aún gris morado. El mundo apenas despierto. Corría hasta que mi respiración se estabilizaba, hasta que mi mente dejaba de girar, hasta que mis piernas me recordaban que aún estaba viva y fuerte. Sin música. Sin teléfono, solo yo y el sonido de la grava bajo mis pies. Volví a cocinar. No comidas militares ni barras de proteína. Sino cocina de verdad, compré ajo y albahaca fresca, en el mercado fuera de la base, aprendí a picar una cebolla correctamente, quemé arroz 2 veces, hice la mejor sopa de pollo que jamás había probado. Un domingo, comer sola ya no se sentía triste, se sentía sagrado. Puse la mesa, encendí una vela, comí despacio, como si lo mereciera, el trabajo se volvió trabajo, reuniones, informes de campo. Llamadas con Washington, días estresantes, días fáciles, pero ahora me presentaba diferente, no luchaba por tiempo al hablar, no me explicaba de más. No bajaba la voz para hacerla más pequeña solo para mantener la paz. Cuando hablaba, la gente escuchaba. No porque hablara más alto, sino porque finalmente me creía a mí misma. También empecé terapia. Jules me recomendó a alguien, un marine retirado que se volvió consejero y que no se inmutaba ante el silencio. En nuestra primera sesión no dije nada durante 10 minutos, él no me apuró. Solo sorbió su café y esperó. Finalmente hablé. No todo, no todavía, pero lo suficiente, para darme cuenta de que sanar no era arreglarme, sino perdonarme. Perdonarme por haber creído siempre que estaba rota. Las noches de miércoles se volvieron sagradas. Jules y yo caminábamos al mismo café. Yo siempre pedía té de manzanilla. Ella, un espresso y una galleta de azúcar del tamaño de su cara. Ya no hablábamos de la familia, hablábamos de a dónde quería transferirse. ¿Qué tipo de perro quería? Si alguna vez la dejaría arrastrarme a una clase de salsa. Lo haré, decía. Sonreí. Ya veremos, Coronel Benz, la llama latina bromeaba. Puse los ojos en blanco. Pero algo en mí se ablandaba cada vez que bromeaba así, porque en su risa no sentía juicio, sentía que me elegían. Una tarde me atrapó la lluvia, no fue dramático, sin relámpagos ni truenos. Solo una llovizna suave en un martes cuando olvidé mi chaqueta. Me paré bajo un árbol, esperando, y en lugar de maldecir el clima, cerré los ojos. Las gotas golpeaban mis mejillas como suaves palmadas y recordé una versión de mí que solía esconderse de la lluvia, del desorden, de cualquier cosa impredecible. Ahora dejé que me empapara en los barracones. Una noche Miller tocó a mi puerta con una bolsa de mezcla de frutos secos y sin dar explicaciones, se sentó en el suelo, se recostó contra la cama y dijo, ¿quieres no hablar un rato? No hablamos, solo nos quedamos ahí. El silencio entre nosotros ya no era pesado, era cómodo como música. No necesitaba entenderlo para sentirlo. Antes de irse dijo, pareces asentada. Lo intento, respondí. Se notaba. Empecé a dormir con la ventana abierta, dejando entrar aire, ruido. Vida. El murmullo de la ciudad ya no era una amenaza, era prueba de que el mundo seguía y yo también. Dejé de esperar llamadas de mi madre, dejé de revisar si Lucas había mandado mensajes. Los dejé quedarse en silencio. Me dejé quedarme quieta. Algunas noches encendía una vela y releía viejos diarios todavía. Páginas que no podía leer sin estremecerme, tanta autocrítica, tantas frases que empezaban con quizás si solo hubiera. Algunas las taché, no para borrarlas, sino para reclamar espacio. Una noche añadí una línea en el margen, esa versión de mí estaba intentando y merecía algo mejor. No planeé esta versión de mi vida. No fue una reinvención dramática, sino 1000 decisiones pequeñas, descansar en vez de ensayar una discusión imaginaria. Reír cuando Jules me molestaba en vez de darle vueltas, decir no a almuerzos con gente que me drenaba. Decir sí a cosas como la clase de cerámica, aunque fuera terrible, y quizá lo más importante, dejar de probar algo y simplemente ser. Si alguna vez te has despertado y te diste cuenta que la paz no llega de golpe, sino suavemente.
Como la luz del sol a través de las persianas. Si alguna vez te has parado en medio de una vida tranquila y pensaste, esto no parece ganar, pero se siente como libertad, entonces entenderás este capítulo porque sanar no es ruidoso, pero es real, y ahora es mío. No eran de sangre, pero eran míos, Jules, Miller, Méndez, incluso Lee, que casi no hablaba salvo para señalar un blanco o darte un café negro sin preguntas. Estas eran las personas que estuvieron para mí, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque me veían, incluso cuando yo no intentaba ser vista, y de alguna forma eso fue suficiente. Empecé a mentorizar a los oficiales nuevos, no porque me asignaran, sino porque reconocía esa mirada, esa mandíbula tensa, las manos inquietas, el pánico silencioso detrás de cada sí, señorita, la teniente Ramos era una de ellas. No podía dar un informe sin trabarse en las palabras, así que me quedaba hasta tarde, la ayudaba a rehacer sus diapositivas, le enseñaba a respirar entre frases. No solo para sobrevivirlas. Al final del mes, ella presentó su informe con una fuerza tranquila que no había visto antes, se bajó del podio, me miró y susurró, esta vez me creí. Asentí. Ahí es donde empieza. La parrillada fue el fin de semana siguiente. Nada especial, sillas de jardín baratas, mala música, y Miller ondeando las pinzas como si comandara una misión. Alguien llevó un pastel casero, le sonrió 2 veces. Jules derramó mostaza en sus pantalones y maldijo como marinero, jugamos cartas, contamos historias, alguien colgó luces de hadas alrededor del perímetro. No era nada y era todo. En un momento estuve junto a la parrilla, sosteniendo un plato de papel con costillas y miré alrededor. Era el lugar más seguro en que me había sentido, sin muros, sin máscaras, sin nadie esperando que fallara. Solo gente a la que le gustaba quien era, no lo que representaba familia por elección, no por obligación. 2 días después, recibí un correo, evento comunitario en el centro. Copatrocinado por Tech Solutions y organizaciones sin fines de lucro locales. La lista de invitados incluía ejecutivos, ex líderes de proyectos, donantes. Lucas estaba como orador destacado, el nombre de mi madre aparecía justo debajo, Isabella Benz. Colaboradora. Miré la pantalla 5 minutos completos y sin pensarlo más hice clic en aceptar. Para confirmar asistencia. No llevé el uniforme, sin medallas, sin autoridad. Solo una blusa suave, jeans, tacones bajos, el cabello suelto. Sin rango a la vista caminé al patio y respiré hondo. Había food trucks puestos. Música en vivo, políticos recorriendo la multitud, ingenieros tomando vino en vasos de plástico. Y en medio de todo eso, mi pasado, me quedé al fondo mientras Lucas hablaba. Se veía igual, cuello planchado, voz firme, sonrisa controlada. Su discurso era fluido. La audiencia sentía. Decía todo lo correcto. Antes pensaba que eso era el éxito. Ahora sentía que era la definición de otra persona. Cuando bajó del escenario, me acerqué a la zona de refrigerios. Fue entonces cuando la vi mi madre, elegante como siempre. Perlas, moño impecable, traje de falda planchado, copa de vino en mano como si fuera un escudo. Me notó antes de que pudiera fingir que no la había visto. Isabellan dijo, acercándose, viniste, sí, te ves bien, lo estoy. Hubo una pausa. Luego sonrió. Demasiado ensayado. La presentación de tu hermano fue hermosa. ¿No crees? No respondí de inmediato. Estuvo pulida, dije. Lucas está haciendo un trabajo importante, continuó. Incliné la cabeza, lo está. Yo, también, su rostro vaciló. Dejé que el silencio se alargara. No para castigarla. Solo para respirar dentro de él. Entonces preguntó, ¿aún estás molesta? No, dije con honestidad, no estoy molesta. Solo ya no estoy involucrada, eso sí le llegó. Su expresión se quebró por un momento. Te extraño, dijo en voz baja. Extraño la idea de lo que podríamos haber sido, respondí, pero ya dejé de esperarlo. Ella desvió la mirada. Y quizá, por primera vez, entendió que había perdido el acceso. No por rencor, sino porque yo había crecido más allá del cuarto, donde ella seguía intentando enterrarme. Espero que seas feliz, dijo finalmente. Soy libre, respondí. Eso es mejor. No esperé que hablara de nuevo. Le hice una leve inclinación de cabeza. Cuídate. Luego me di la vuelta y me alejé. Sin drama, sin derrumbe. Solo elección. Solo paz. Compré una bebida. Encontré un lugar bajo un árbol y me senté en silencio. Observé a la gente reír. Vi a niños con globos en forma de animales corriendo entre las mesas. Jules me vio media hora después, con 2 cafés helados en las manos. Me pasó uno y dijo, ¿estás bien? Di un sorbo. Estoy aquí, ella asintió, eso es suficiente. Nos quedamos así un rato, sin necesidad de explicar nada. No preguntó qué había pasado y yo no ofrecí contarlo. Porque lo que más importaba no era lo que ellos me habían dicho, sino lo que yo, finalmente, me había dicho a mí misma. No necesitas ganarte tu lugar, ya perteneces.
Si alguna vez has enfrentado a alguien que te hizo sentir pequeña y te diste cuenta de que ya no tiene el plano de tu valor. ¿Sabes cómo se siente esto? No es venganza. No es victoria. Es libertad. El cielo comenzaba a tornarse de ese suave rosa dorado que siempre me encantó. Tranquilo. En medio, había terminado el trabajo temprano y salí al viejo sendero detrás de los barracones. Sin teléfono. Sin prisa. Solo el sonido de la grava bajo mis botas y ese tipo de quietud que ya no me hacía encogerme. Encontré mi lugar favorito. Justo en la curva del camino, un banco medio cubierto de hiedra, ligeramente inclinado, olvidado. Por la mayoría, antes se sentía solitario. Ahora se sentía mío. Me senté, estiré las piernas y dejé que la brisa me atravesara. Había pasado tantos años en tensión, esperando el siguiente rechazo. El siguiente silencio, el siguiente recordatorio, de que no encajaba. Pero ahora no venía nada, nadie a quien impresionar, nada que demostrar. Solo yo, respirando, eligiendo, existiendo sin explicación. Saqué mi cuaderno. Las páginas estaban desordenadas ahora, manchas de tinta, de café. Esquinas dobladas. Pero dentro estaba cada pensamiento que nunca me habían dejado decir en voz alta. Pasé hasta la última página y escribí, no me vieron. Eso no fue culpa mía. Ahora yo me veo. Y eso basta. Cerré el cuaderno lentamente, como cerrando un capítulo. No con rabia, con paz. Un grupo de oficiales más jóvenes pasó corriendo, riendo con la respiración entrecortada. Una de ellas, una chica de quizás 19 o 20 años, me miró de reojo. Parecía nerviosa. Demasiado consciente de sí misma, justo como yo solía ser. Le hice un leve gesto con la cabeza. Ella respondió con una sonrisa, pequeña pero genuina. No necesitaba decir nada. Ella vio algo en mí, y yo vi algo en ella. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, Jules me encontró fuera del comedor. Bebiendo té. Se sentó a mi lado sin preguntar, otra vez con tu rutina de sabia silenciosa, bromeé o sonreí. Quizá me la he ganado. Me dio un leve empujón con el hombro. Y con creces. No necesitábamos hablar mucho. Eso es lo que tiene la familia, no tienes que explicarte cada segundo. Ellos ya lo entienden. Mientras el sol descendía, miré hacia el horizonte, suave, calmo. Infinito, esta no era la vida que ellos querían para mí, pero era la que yo construí, con mis propias manos, y no la cambiaría por nada. Si alguna vez te dijeron que eras difícil, dramática o demasiado, si alguna vez fuiste la nota al pie en la historia de tu propia familia, no estás rota, solo estabas esperando volver a casa. Volver a ti. Algunas de nosotras no obtenemos la disculpa, obtenemos la libertad, y eso es más que suficiente. Si esta historia tocó algo dentro de ti. Si alguna vez tuviste que alejarte solo para proteger tu paz, quiero escucharte. ¿Cuál fue el momento en que finalmente te elegiste a ti misma? Déjalo en los comentarios, sea una frase o toda una historia. Este es un espacio donde se te ve. Y si aún estás encontrando tu camino. Recuerda esto, no estás sola. Nunca lo estuviste.